Hola, soy Anna Plans i formo parte de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Cataluña y de la Fundación Aprender a Mirar. ¿Qué hacemos ahí? Pues defender al menor en el entorno audiovisual. Esta es nuestra principal actividad, la defensa del menor. En realidad se resume en muy pocas palabras, pero en la práctica abarca muchísimos ámbitos. Pues me refiero a la formación de educadores, de familias, de jóvenes, de menores, sobre sobre los riesgos de abuso a las pantallas, sobre la influencia que tienen en el desarrollo del cerebro, los riesgos de la hipersexualización en las redes, las formas de evitar también tecnoadicciones, como por ejemplo la ludopatía, los videojuegos o la ciberpornografía, por ejemplo. Otro gran ámbito para el que acuden a nosotros es el tema del ciberacoso. Esto sería a grandes riesgos nuestra actividad formativa. Sin embargo, en la misma línea y de forma complementaria, informamos también al consumidor sobre los contenidos que ofrece la industria. Entendemos que estas dos actividades, tanto la formación como la información, tienen que ir unidas. En ese sentido, en esa línea, pues os recomendamos la plataforma de contenidos contraste.info. También trabajamos con la propia industria, por ejemplo, celebrando la calidad audiovisual en los premios Tapping, o estamos en organismos que establecen las leyes de defensa del menor, en el CAC, en el CNMC o incluso en Bruselas. Esta es otra actividad también muy importante para nuestro trabajo. Por último, sensibilizamos a toda una sociedad que a nivel global, bueno, se ha lanzado a las pantallas sin pensar a veces en las consecuencias. Para ello organizamos jornadas, congresos o conferencias con primeras figuras del tema de interés. Por ejemplo, en la sesión de hoy, que está enmarcada en nuestra campaña El móvil no es un juguete, nos acompaña Ana Ramis. Buenas tardes, Hola, Ana. buenas tardes, Ana Plans. Oye, en primer lugar, quiero decir que, bueno, que esta conferencia será grabada, se está emitiendo en directo desde YouTube y allí quedará para todos y todas aquellos que lo necesitéis. Bueno, Ana, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar compartir ese ratito con nosotros. Yo Encantada. empezar preguntando, pues bueno, tú eres madre, ¿no? Yo también me defino madre activista, ahí no sé, me siento muy identificada contigo. Eres maestra, también pedagoga. Entonces, yo te preguntaría, a esos tres niveles, ¿qué dirías que nos han aportado las pantallas? Claro, desde mi experiencia como madre, mis hijos son muy mayores y las pantallas aportaron, pues mira, el acceso a otras lenguas, aportaron ratos de distracción muy buenos, pero por suerte mis hijos, por la edad que tienen, accedieron al mundo de los videojuegos y del móvil cuando estaban acabando el bachillerato o empezando la universidad. Y digo por suerte porque no tuvimos que lidiar con los problemas que ahora los papás y las mamás tienen. Pero sin duda han aportado un acceso a la cultura y ahora pues uno de mis hijos se dedica en parte a la cultura audiovisual, o sea que no ha sido menor el aporte de las pantallas. Me parece muy interesante, ¿no? Porque ves esa parte positiva. A mí también un poco me ha pasado que ya mis hijos eran un poco mayores, el pequeño todavía ha cogido esa primera parte, pero eso que has dicho tú, no hemos tenido que lidiar por si realmente es una ventaja, ¿verdad? También es la impulsora, es muy interesante que las personas que nos estáis escuchando sepáis que Ana Ramis es la impulsora de la campaña de 0 a 3, nada de pantallas. Brevemente, ¿qué consecuencias tiene el abuso de las pantallas en edades tempranas? Mira, nosotros hablábamos del abuso, las consecuencias que tiene el abuso y las consecuencias que tiene el mal uso de pantallas de 0 a 3. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque el cerebro de las personas cuando nacemos está por acabar, está empezado, pero se desarrolla muchísimo durante los 3 primeros años de vida de los niños y las niñas. Entonces, nos ayudamos de una imagen para poner en claro qué tipo de daños se producen en el cerebro de los niños cuando se ha abusado, y esto antes de 0,3 o antes de los 3 años, abuso sería todo lo que pasa de casi 0, es decir, antes de los 3 años no debería haber pantallas,
Y el mal uso. Explico lo que es el mal uso mientras llega la imagen que vamos a comentar. El mal uso de las pantallas antes de los 3 años se refiere a usar las pantallas para distraer a los niños y a las niñas de algo que debería tener su atención plena en aquel momento. Es decir, poner pantallas delante de los niños cuando comen, cuando se van a dormir, cuando están enfadados o tienen una pataleta, o cuando quieres distraerles para tu beneficio, no para su beneficio. Entonces, las pantallas antes de los 3 años deberían casi ni estar en la vida de los niños porque, pues aunque no surja la imagen, si no se puede proyectar, seguro que os lo explico y lo captáis. Hay 3 tipos de daños que el mal uso o el abuso, es decir, el usar más de 10 minutitos la pantalla, entre 2 y 3 años, antes de los 2 años es impensable, pues si abusamos de pantalla se producen 3 tipos de prejuicios en los niños. Unos a nivel cerebral, otros a nivel físico y otros a nivel emocional o relacional. Todos ellos están relacionados entre sí. A nivel cerebral, el daño que se produce en los niños pequeños proviene de 2 fuentes. Una, la velocidad de cambio de las imágenes. Las películas, los vídeos, los dibujitos, todo lo que vemos hoy, el cambio de foco, de pantalla, es rapidísimo. Son 7 segundos, 5 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Wow. El cambio de plano. Ana, que has comentado antes el tema de la diapositiva. Tú no la estás viendo, pero sí que las personas que nos siguen están viendo esa diapositiva, ¿vale? Estupendo. Para que te quedes más tranquila. El cambio rápido de imágenes, que es una cosa que percibe el cerebro desde que nacemos, porque como mamíferos necesitamos darnos cuenta de cuando cambian luces, sonidos, situación de las cosas de nuestro entorno, pues el cambio de imágenes rápido, que se da en las películas, en los vídeos, acostumbra el cerebro de los niños a esta velocidad muy tempranamente, y aquí tenemos niños y niñas sobreexcitados y que la realidad les parece lenta. De ello, que muy pronto los niños pequeños expresen me aburro, porque necesitan estos inputs rápidos. Esto es un daño cerebral. Aquí no debemos llegar a que los niños necesiten una realidad con estímulos rápidos y cambiantes, como si la vida fuera una película, un videoclip o un juego. Otro tipo de daños, la interacción que produce, que nos llaman a hacer las pantallas, dan un input de satisfacción al cerebro, porque el cerebro humano se premia a sí mismo un riego de hormonas de satisfacción cada vez que algo que pasa en las pantallas lo has originado tú. Entonces, este feedback continuo de satisfacción, porque esto que está apareciendo en tu pantalla lo has traído tú sencillamente haciendo así o así con el dedo, tú sobre la tablet, tú sobre el teléfono, eres tan listo y tu cerebro te da el premio, porque has encontrado estos dibujitos, porque has cerrado estos que ya no te gustan y vas a buscar otros. Y esto crea una adicción dopamínica, ¿no? Estos son los tipos de prejuicios mentales. Vamos a los físicos. Todos sabemos que el uso de pantallas nos produce el efecto del sedentarismo. Y cuando hablo de niños de 0 a 3, un crío quieto solo debería estar cuando duerme. Y todavía. Entonces, los niños que están en una edad de 0 a 3 o de 0 a 6, de moverse, jugar, experimentar, tocar, hablar, cantar, ser cantados, ser escuchados, delante de una pantalla, sencillamente quedan parados. Y aquí tenemos un grave problema que correlaciona sedentarismo con obesidad infantil. Y luego hay otro problema físico que destaco, que es el problema de la miopía. El nervio óptico tampoco nace desarrollado, sino que se va desarrollando a lo largo del primer año de vida y segundo año de vida, y entonces cuando a los 6 meses la visión puede ajustarse a mirada mucho más lejos, es cuando aparece la pantallita delante de la cara del niño y el nervio óptico dice, ¿para qué?
¿Para qué voy a mirar lejos si con tener algo a 40 centímetros y enterarme de lo que pasa es suficiente? A nivel físico, estos son los 2 daños que más frecuentemente se están dando, ¿eh? Y luego tenemos todo el grupo de dificultades o de carencias a nivel emocional y relacional. Más uso de pantallas, menos tiempo de relación con los demás, con los que convive la criatura. Menos tiempo de darse cuenta de qué cara ponemos cuando está realizando algo que no nos gusta, o al revés, cuando está haciendo un juego y papá y mamá le miramos y tiene el feedback de nuestra cara sonriente. Cuando el niño está jugando con una pantalla, está viendo un vídeo, unos dibujitos, no levanta la vista para confirmar con la cara de nadie su propia satisfacción. Se le ahorra todo, la pantalla ya le da su propio feedback. Y entonces tenemos niños que se relacionan menos, por tanto, tienen un peor desarrollo del lenguaje, un lenguaje mucho más pobre, esto es una cosa que se puede medir. Niños con más tiempo de pantallas, menos desarrollo del lenguaje, menos vínculo con las personas importantes de referencia, papá y mamá, y menos aprendizaje socioemocional o de reconocimiento incluso facial de las emociones. Entonces, esto puede correlacionar. Yo de momento no tengo información que confirme que esto es así, pero ya os dais cuenta de que esto puede correlacionar con enfermedades mentales. Peor dominio del lenguaje, menos vínculo y menos capacidad socioemocional para relacionarse. Aquí tenemos un campo lleno de minas que deberíamos evitar que se preparara así antes de los 6 años, ¿no? Entonces, ¿por qué me metí a eso de la campaña de 0-3, nada de pantallas? Pues porque es mi objetivo, digamos, vital, siempre ha sido trabajar por los derechos de los niños y las niñas, y más los más pequeños. Es que me lo apunto porque me siento muy identificada, ¿eh? Mira, es que cuando estás diciendo cuándo se utilizan más los dispositivos de 0 a 3 años, cuando comen, ¿no? O sea, cuando se lo das cuando comen, cuando están enfadados, cuando tienen pataletas, para distraerles para tu beneficio. De hecho, es para esos motivos, no creo que haya ningún otro motivo más, ¿no? Por el que se dé un móvil a un niño tan pequeño, que no sea esto. O sea, que realmente habéis dado en el clavo. Y después me ha gustado muchísimo lo que has dicho de que deberías, un niño debería estar solo quieto cuando duerme. Es que el cuerpo del niño no solo, o sea, el movimiento libre, el movimiento espontáneo, no solo es importante a nivel motriz, a nivel muscular, a nivel de coordinación, sino que el movimiento físico informa al cerebro. El crecimiento cerebral necesita del cuerpo. No se desarrolla solo el cerebro en quietud. Lo tenemos comprobadísimo todos, ¿no? Cuando tienes que aprenderte algo de memoria, echas a andar y andas arriba y abajo, preparando un examen o una lista de lo que sea, o una poesía que tienes que aprenderte, lo que sea. ¿Por qué? Porque está comprobado que el movimiento ayuda a memorizar cierto tipo de cosas. Pues necesitamos el cuerpo para que nuestro cerebro se desarrolle bien. Y los niños, los que más. Fantástico. Y bueno, hemos hablado de 0 a 3 años. Después de los 3 años, ¿qué hacemos? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mira, yo creo que a partir de los 3 años, como los niños nacen en un contexto lleno de dispositivos digitales, no es que tengamos que escondernos de ellos antes de los 3 años, pero si no quieres que te pidan el móvil, la tablet o ponme la tele, no deberían ver ni un móvil, ni una tablet, ni una tele, porque esto es como tener a alguien que le has rehabilitado de alcoholismo y llega a casa y tienes cervezas y ginebra y lo que sea, ¿no? Whisky. Bueno, pues lo primero que dice la gente, los doctores, es quita todo esto del alcance de la persona que llega a casa. Pues si no queremos que nuestros hijos se habitúen, no deberían verlos con el móvil en las manos, con una tablet, con una pantalla. Pero a partir de los 3 años, no vamos a esconder estas pantallas, sino que las podemos utilizar y bien. Entonces yo distingo 3 tipos de usos que me parecen incluso idóneos para entrar en el mundo digital, en el mundo de los dispositivos. 1, conectar con la familia cuando no la podemos tener físicamente a nuestro lado.
Esto durante la pandemia fue crucial, fue fundamental, conectar con los abuelos, con los tíos, y ahora sin pandemia, pues cuando mamá, papá están de viaje, qué bueno que puedan conectarse con los críos y decirles buenas noches, o contarles un cuento, o cantarles una canción. Esto es un uso maravilloso. O hablar con los abuelos. Y esta pantalla no crea adicción, porque mamá y papá y los abuelos no cambiamos de pantalla cada 7 segundos. Somos aburridos. Cantamos, hacemos lo que podemos, pero somos aburridos. Esto sería un uso lícito, estupendo. Otro uso, visualizar imágenes o vídeos de la misma familia, de la propia familia. No digo cada día, esto podría ser pues un día que llueve, un ratito que tenemos que estar sentados y no podemos hacer otra cosa que estar sentados juntos. Pues vamos a, no sé, con un crío de 3 años, oye, ¿te acuerdas de la Navidad del año pasado? Los niños tienen una memoria muy cortita y apenas pueden recordar a lo mejor la Navidad del año pasado, pero podemos traer a la pantalla vídeos, fotos. Fíjate, estaba el primo tal, estaba la abuela, vino el padrino, quién estaba, dónde estábamos, qué comíamos. Y así hacemos 3 cosas fundamentales, que es lenguaje, habilidades lingüísticas, quién estaba, qué hacíamos, qué comíamos. Hacemos vínculo, hacemos familia, quién nos importa, a quién podemos añorar, con quién hemos visto estas vacaciones de verano. Estamos haciendo vínculo y además estamos haciendo un uso lícito de la pantalla, que es para recordar, para fijar costumbres no solo sociales, sino de nuestra familia. A lo mejor en casa, pues, no sé, hacemos algo que es muy típico nuestro. ¿Y cómo le llamamos a esto? Pues son 3 usos lícitos de la pantalla. Y por último, a partir de los 3 años, siempre acompañados, los niños y las niñas, nunca dejar a un crío solo con un dispositivo conectado a Internet, nunca, acompañados, pues introducir al mundo digital cultural. Y aquí sí que, como hacemos con los alimentos, que los primeros alimentos que introducimos en la dieta de los niños son seleccionados, buenísimos, los de más calidad, pues con su dieta digital, la introducción de los primeros elementos también deberían ser seleccionados, buenísimos y de máxima calidad. Y de acuerdo a los valores de la familia. Si tú eres una mamá feminista, no pongas Patrulla Canina. No va el feminismo con los roles de... Entonces, vamos a seleccionar productos de la máxima calidad para que los niños y las niñas, a partir de los 3 años, entren en esta dieta digital. Ok, perfecto. O sea, los tipos de usos para conectar con la familia, visualizar imágenes o vídeos de la misma familia, y luego esa parte de compartir contenido de valor. Bueno, en ese sentido, sí, tenemos contraste.info, donde pueden consultar las familias para precisamente para elegir. Cuando son pequeños, para elegirlo por ellos, y luego cuando son un poquito mayores también es una forma de crear una conversación, ese vínculo, de buscar conjuntamente críticas y ver, y bueno, me gusta mucho también lo que dices en el tema de los valores, ¿no? Saber qué es lo que tú le das valor y que luego pues cada familia decida. Y ahí realmente lo encuentro muy, 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 muy interesante. Yo ahora, mira, por ejemplo, yo no sé cómo verías, yo tengo una sobrina de 3 años, bueno, ahora... ya va hacia los 4, y este verano compramos un juego de pastelina, entonces se podía ver en pantalla. A veces hacíamos la pastelina pues, de un modo pues, individual, creativo, sin mirar nada, pero luego podíamos ver un vídeo en el que iba dando indicaciones, y ya pues lo íbamos viendo conjuntamente. ¿Este sería un buen uso? Sí, o sea, yo la sugerencia que hago casi siempre al final de mis charlas es que con las pantallas se pueden hacer cosas muy bonitas. Y lo más bonito no es consumir pantallas, es crear cosas gracias a las tecnologías digitales. Es decir, hay apps que pueden animar un dibujo que ha hecho tu hijo, y que si lo pones con una fotografía de tu hijo, pueden conversar su dibujo con su fotografía. Y esta puede ser una app que mamá y papá se bajen y da valor al dibujo que tu hijo ha hecho o tu hija con lápices. Es decir, vamos a hacer con ellos no un uso pasivo y consumista, sino un uso creativo.
Y el uso más sencillo sería bailamos en casa, papá, mamá, todos juntos, ensayamos algo, lo filmamos como felicitación de Navidad. Pues lo bonito es la interacción que generamos entre nosotros, lo que nos reímos, lo bien que nos lo pasamos, y hasta que no nos queda un baile estupendo, no lo mandamos a la familia como felicitación. Esto es servirnos de los dispositivos digitales para ser creativos, no para sentarnos y ir pasando pantallas. Y respecto al tema de la educación en las aulas, ¿tú qué opinas de la sustitución en el aula de los libros y las libretas por pantallas? ¿Cuál es tu opinión? Sobre todo aquí también me gustaría saber, quizás, ya que hablamos ¿no?, de esas edades tempranas, ¿no?, cuando eso ocurre, por ejemplo, en una etapa preescolar, que ocurriera en una etapa preescolar o de primaria especialmente. Yo diría que en preescolar, o sea, de 0 a 3 ninguna. O sea, entiendo que en los centros infantiles antes de los 3 años no debe haber para nada una pantalla. Es más, por lo que yo sé, en algunas autonomías, y esto ahora está corriendo la voz, porque yo soy de las que me he encargado de que corra la voz, se está desarrollando normativa para que el personal educativo de las escuelas 0-3 y los papás y las mamás cuando entran a acompañar o a hacer cualquier cosa en la escuelita, nadie tenga un móvil en la mano. Si se sacan fotos, se hace con una cámara. Y no lo hace la persona responsable del aula. Es decir, la atención es para los niños y más de 0-3. Nada de móviles. Los móviles se quedan en la taquilla, se quedan fuera del aula. Insisto, porque antes de los 3 años no les hace falta ninguna. No se estimula nada que no se estimule mejor en vivo y en directo. A partir de los 3 años, ¿puede haber algún dispositivo digital en las aulas? Yo diría, puede haber alguno en el cole. Una pizarra digital interactiva, un lugar donde proyectar y se vean buenas imágenes de un vídeo, porque los niños hacen un proyecto de pingüinos o de dinosaurios y vamos a buscar un buen vídeo. Pero en todas las aulas debe haber dispositivos digitales siempre. Yo diría en infantil hasta los 6, no. Y una vez más, si se entra en contacto con el mundo digital, mejor que sea para programar que no para consumir. Con esto estoy diciendo que hay ciertos usos de robótica, de programación, de uso de ciertos usos de tablets que son mucho más, implican muchas más áreas cerebrales y muchos más conocimientos de los niños que sencillamente una pizarra digital para hacer trazo con el dedo. Es mucho mejor hacer trazo con un dedo sobre arena o con un lápiz sobre un papel. Incluso mucho mejor. Y muchos colegios también, ahora supongo que está cambiando, pero han utilizado las pantallas como un PowerPoint, un poco como la presentación. En infantil no tiene ningún sentido. Luego en primaria esto puede ir incrementando, es decir, uno de los objetivos que tiene hoy toda la enseñanza obligatoria es la cultura digital que nuestros hijos e hijas deben de tener. Entonces, ir incrementando la presencia de pantallas al mismo tiempo que se incrementa la conciencia de uso de los niños y las niñas me parece estupendo. ¿Esto quiere decir eliminar los libros, las libretas, el trabajo a mano? No, por favor. Se está descubriendo y cada vez hay más evidencia científica de que el hecho de escribir a mano desarrolla muchas más áreas cerebrales que el hecho de teclear, que el hecho de escuchar un cuento, una narración, un buen profesor o profesora hablando activa muchas más áreas cerebrales que ver una proyección en un PowerPoint o una peliculita, que solo activa el área visual. Entonces, tenemos que ponderar. Y, sobre todo, yo pido a los educadores, a los maestros y maestras, que no confundan innovación pedagógica con innovación digital. La innovación pedagógica ya la hacía la señora Montessori, y era una gran innovadora pedagógica, y la innovación digital puede ser, si cae en malas manos, una papanatada, una pijada que no aporte educativamente casi nada. Entonces, la excusa de es que a los niños les gusta, pues también les gustan los donuts si no se los damos, porque sabemos que son grasas saturadas que no alimentan, sino que rellenan esta parte que no hace falta rellenar. Muchísimas gracias, Ana. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y esa confusión que de hecho, ¿no? Creo que de ahí pues, seguramente nace tu activismo pues, al ver
muchas barbaridades que se han hecho, ¿no? Bajo ese nombre de la innovación, ¿no? Por eso te lo agradezco muchísimo que seas tan clara en ese sentido. Por otro lado, también me gustaría hablar, aprovechando que estás aquí, ya que has formado parte del equipo de profesionales que han confeccionado ese manifiesto de infancia y pantallas. ¿Tú crees que la sociedad debe unirse para abordar esa problemática actual? Sí, o sea, estoy convencida y no soy la única, ni somos el único grupo. La Convención de los Derechos de la Infancia no habla de los derechos digitales porque ni se sospechaba que existiría Internet, pero sí que hay una cláusula final actualizada que habla de los derechos digitales de los niños y de defender a los niños de explotación y de malos usos en términos digitales. Entonces, este es un cometido, es un encargo que tenemos como sociedad. No solo a nivel particular, cada mamá, cada papá en su casa, que también, no solo cada profesional docente en su aula o cada equipo en su escuela, sino que como sociedad todos somos responsables de la salud y el buen desarrollo de los niños y niñas. Y si sabemos, porque cada vez hay más evidencia científica en el manifiesto, la parte final, están citados todos los documentos pediátricos y neuropediátricos en los que nos hemos basado, pues cada vez hay más evidencia de que las pantallas mal utilizadas o sobreutilizadas durante la primera infancia, durante los 0 a 6 años, producen daños. Pues si sabemos que estamos dañando la salud presente y futura de estos ciudadanos que no votan, pero son ciudadanos con derechos, que son los niños pequeños, pues toda la sociedad debe movilizarse para defender estos derechos y no conculcarlos ni por el comercio, ni porque nos es cómodo, ni porque como todo el mundo lo hace, ni porque los niños de ahora son digitales. Esta es una creencia muy arraigada, ¿no? Nativos digitales, ¿verdad? Dicen. Bueno, sea porque han nacido en eso, pero Porque han nacido en eso, pero su usos, cerebro es exactamente igual que los de los niños de hace 100 años. sí, yo diría más bien que pobres son huérfanos digitales, ¿verdad, Ana? También. También un Sí, poco. sí, lo dices bien, lo dices bien. Les dejamos muy huerfanitos. Huérfanitos. Mira, de la pregunta que estábamos hablando antes sobre el tema de pantallas en las aulas, me llega una pregunta aquí que me dicen, cuando dice Ana que 0 pantallas de 0 a 3 años en el colegio, ¿tampoco pizarra digital en las aulas? Tampoco. Así de claro. En mi parecer, y Sí, con el sí. equipo que hemos elaborado el manifiesto lo tenemos clarísimo. ¿Qué aporta una pantalla digital? Que puedes poner dibujitos, puedes Buen poner planteamiento. una canción, pero es que la voz humana para los niños pequeños es infinitamente mejor que cualquier voz, por buenos que sean nuestros aparatos de reproducción de sonido. Es decir, la persona que se encarga del aula, con su voz, modula lo que pasa en el aula. Y no tenemos por qué cavarnos debajo de nuestros propios pies. Las profesionales de educación infantil saben que si hablan despacio y bajito, modulan lo que pasa en el aula. Y saben que si tienen un instrumento en el aula, si es rítmico, muy bien. Si es melódico, si tienes una guitarra, si tienes un teclado, si tienes una flauta y te pones a tocar, el flautista de Hamelin aparece en el aula. Se calla todo el mundo y te piden que continúes y luego que les dejes tocar a ellos. Entonces, la voz humana y la intervención de una buena profesional es infinitamente más poderosa y estimulante que cualquier pantalla. Y nos lo tenemos que creer. Y los papás y las mamás también. ¿Quién canta en casa? ¿Spotify? No, por favor, ponte tú las canciones que quieras cantarle, apréndetelas y aunque desafines, tus hijos aprecian más tu voz, que de hecho conocen la voz de mamá antes de nacer y la identifican. Entonces, cántales tú, por favor, no pongas Spotify. Mira, me llega otra pregunta. Me piden si podrías pasarnos estudios, artículos donde explique la importancia de escribir a mano y sobre todo la adicción dopamínica
que ha comentado al principio, la parte de desarrollo cerebral. Eso que decías, comentabas antes sobre el tema de escribir a mano, realmente es que hay muchas evidencias sobre que fija más la memoria, ¿verdad? Sí, y además desarrollan mucho más la conciencia corporal, el dominio motriz. Fijaros con la cantidad de personas mayores, adultas, que cogen mal el lapicero, el bolígrafo, la pluma, ¿no? Y más ahora las personas, las mujeres o las personas que llevan las uñas estas larguísimas, no pueden coger bien el lápiz, el bolígrafo, y muchas personas la agarran fatal, ¿no? Entonces, esto tiene consecuencias luego en los nervios de, no sé cómo se llaman, estos que pasan por el canal de la muñeca. Sí, Bueno, sí. pues esto tiene consecuencias. No tengo artículos de este tema, pero solo que lo pongáis en cualquier buscador, seguro que encontráis. Hoy día es verdad, lo buscan en Google y lo van a encontrar porque es que hay muchas evidencias al respecto. Mira, aquí me dicen, gracias por este webinar. Mis hijos tienen 10, 11 y 13 años. No tienen videojuegos ni móvil, por supuesto. Me preocupa que ellos se sientan mal, pues todos a su alrededor no hablan de otra cosa y la presión es fuerte. Esto te suena, ¿verdad? En cada charla. Claro, claro. Sí, sí. O sea, es cierto que la presión social es muy alta. Yo me he centrado en los niños muy pequeños, antes de los 6 años. Es decir, antes de los 6 años, la autoridad basada en el afecto y en el buen vínculo de mamá y papá son mucho más potentes que las pantallas. Y esto, mamás y papás, nos lo tenemos que creer. No nos autoboicoteemos porque tenemos un poder infinito, enorme de atracción sobre nuestros hijos. Y si no nos lo creemos, ya nos estamos boicoteando. Entonces, cuando son mayores, ¿les quieres mantener aislados? ¿Crees que hay ventaja en esto? Manténlos. Hay gente que se hace amish y que se va a vivir al bosque y saca agua del pozo y hace fuego en el suelo. Pero si los quieres mantener en esta sociedad, lo que debes dominar es cuándo acceden, a qué acceden y para cuánto rato acceden. Y siempre, yo digo, la referencia más o menos debería ser no más de 1/3 de su tiempo libre. No más de 1/3. Esto quiere decir que el tiempo libre lo van a dedicar a socializarse, a relacionarse a nivel físico, movimiento, vida outdoor, vida en el exterior, contacto con la naturaleza, contacto con las personas, deporte, extraescolares, artísticas. Y una tercera parte, vamos a hacer buen uso del buen ocio digital. Fantástico, porque estamos en un mundo que lo digital nos permite el acceso a cosas preciosas. No todos los youtubers son cretinos. No todas las personas que aparecen en Instagram son cretinas o están locas, ni todos los tiktokers. Por lo tanto, mamá y papá tenemos que mirar antes, asesorarnos a través de espacios como Contraste, como lo que sea, y yo digo, cuando llega un juego nuevo a casa, jugarlo primero con ellos y ver cómo nos alteramos nosotros y cómo se alteran ellos y decidir si el juego se queda o se va. Pero estamos hablando de niños mucho mayores. Antes de los 6 años no hablamos de juegos y hablamos de pequeñas series de dibujos de fragmentos de máximo media hora. Claro, fíjate que aquí también nos hablaban 10, 11 años. Vamos a ver, WhatsApp, la edad mínima recomendable es 16 años. Precisamente es una de las aplicaciones a través de las cuales hay más ciberbullying. Instagram, redes sociales, TikTok, 14 años. Entonces, y que no todos son redes sociales o el móvil, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, pues a lo mejor hay un juego y que tú puedes ver una charla TED interesante o hacer una receta de cocina o O buscar aprender a tocar la guitarra, o a Claro, hacerte trencitas, o a pintarte las uñas poniendo purpurina del pesebre. Yo qué sé, es que se puede aprender de todo. de todo. Claro, el problema es que normalmente cuando lo piden es para eso. Y entonces ahí es un poco donde se tiene que poner la línea, porque sí que es cierto que con 10, 11... Y luego también en el momento, creo yo, no sé cómo lo ves tú, Ana, que una familia decida, porque habrán familias más tecnológicas, otras menos, decidan que sus hijos entren pues en ese mundo, que ellos se formen también, ¿no? Claro, es que Porque los si no, primeros en formarse y en tener, es decir, el marco que da forman que les seguridad, dejen. el marco que da seguridad es el uso y la consciencia de mamá y papá.
Claro. Entonces, si mamá y papá saben qué utilizan y qué modelos son ellos de utilización, y antes de incorporar cualquier producto, pero es que esto nos pasa igual con la comida. Si tu hijo, no sé, se hace intolerante a la lactosa, vas a defender a capa y espada que ningún producto de los que vayan a su boca tenga lactosa. Pues lo mismo con ciertos productos digitales. En casa somos anti no sé qué, porque nos produce alergia, no alimentaria, mental. Pues bloqueamos la llegada de todo este tipo de productos. Y esto que en alimentación nadie cuestiona, pues en la dieta digital todavía está, pero no le dejas ver Patrulla Canina, pobre. Pues no, si somos anti Patrulla Canina, pues en casa nos produce alergia, no la vemos. Está claro. Se decide como sería una protección a tu hijo de cualquier otro tipo. Pues por eso también a edades tan tempranas, por ejemplo, estar en redes como TikTok, por mucho que haya un tipo de contenidos, No. el contenido que van a acceder, pues no va a ser para ellos, ¿no? Entonces está bien que vayamos pues un poco nosotros filtrando para que luego, cuando llegue una edad en que ya decidan, pues con total libertad Pero primero es controlar. Primero papá y mamá controlamos hasta bastante entrada a la primaria. Luego negociamos finales de primaria y por fin responsabilizamos y dejamos que este hijo nuestro tenga esta autonomía si comprobamos que no está haciendo disparates. Pero durante muchos años el control es de mamá y papá. Aquí, mira, siguiendo con lo mismo, esa preocupación, ¿qué hacer o cómo explicar a los niños que no es bueno para ellos y que lo entiendan? Pues el modelo somos nosotros y decidir que, y la frase es, en casa esto no lo vemos. Es como si nos piden, mamá, papá, ¿por qué no compramos, yo qué sé, pizza o nubes o chuches cada día? Porque creemos que no nos conviene. Ya está, no te enredas a explicar los hidrocarbonos, los azúcares, la digestión de las proteínas cargadas, no te enredas a explicar. ¿Por Me ha qué? encantado lo que dices, no te enredes. No es bueno, ya está. ¿Y tú crees que mamá y papá iban a dejar que llegara algo a casa que no es bueno? Entonces, ¿qué es el problema? Que los niños dicen es que somos raros porque somos los únicos. Mira, yo estoy últimamente instando a que se construya una red de papás raros, papás únicos, porque somos muchísimos más de los que creemos. Yo creo que Oye, si me lo nos apunto. juntáramos, quedaríamos admirados de la cantidad de gente que en público no confiesa, pero en privado, y sus hijos lo saben, somos raros. Claro, pero yo creo, no sé cómo lo ves tú, Ana, a raíz de lo que estás diciendo, que tenemos un poco, como dice Pablo Duchemen, el complejo de padres retrógrados y nos cuesta poner límites, porque una cosa es que, vale, ok, tenemos que acompañarles, educarles, pero también tienen que haber límites Seguro. y a veces es un poco como que no queremos ser esos padres raros, que somos muchísimos, porque yo cuando hablo, y seguramente tú cuando vas a colegios también, ves a papás y mamás que realmente ven ese sentido común, ¿no? De que no sé, que un niño pues con 9 años a lo mejor no tiene que estar consumiendo cierto tipo de contenido. Después, según los valores de la familia, como muy bien has dicho tú, consumirás un contenido u otro, pero es que hay contenido que es a nivel transversal, estamos de acuerdo que no, que es nocivo, ¿no? O sea, los papás somos los modelos y los papás, si podemos hablar, o sea, fantástico si puedes hablar con la pareja de, oye, ¿qué crees que estamos transmitiendo a nuestro hijo si le dejamos ver? Y antes míralo tú, no todo lo que está en Disney Channel o en YouTube Kids es infantil. O sea, míratelo y si tú cuando lo estás mirando algo te rechina, algo no encaja con tu... Quítalo, es que no será que falten productos audiovisuales, lo que falta es producto audiovisual a lo mejor de calidad y que encaje con tu línea. Entonces, fantástico, papá y mamá, ahí tenemos una oportunidad para hablar entre nosotros, para poner en claro ciertos valores que a veces no acabamos de poder hablar de ellos, pero es que delante de según qué productos audiovisuales ya te molestan. Si solo te molesta a veces ver un anuncio de televisión, oye, fíjate, mira que utilizar a un niño para esto, o mira que poner a una abuela en esta situación y ya algo no te encaja en tu forma de sentir, pues más en las series, en los dibujos, en las películas, en los juegos infantiles. Muchas gracias, Ana. Fíjate que la vida que llevamos favorece ese uso de las pantallas en la primera infancia y a veces pues por falta de tiempo, porque estamos cansados
porque es un ocio gratuito, ¿no? Es lo que Ujú. nos dicen muchas familias. ¿Puedes darles pues, como 2 o 3 consejos fáciles de aplicar para reducir el consumo de la primera infancia? Al menos como 3 tips, decir, pam, 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 que les Sí. puedan servir. Una, si queremos reducir el producto o el consumo de producto digital en nuestros hijos, los primeros que tenemos que controlar el consumo de productos audiovisuales y digitales somos nosotros. O sea, si vamos a ser modelo, no nos pueden ver todo el santo día con el móvil en la mano. Si nos vieran con una cebolla en la mano y dijéramos, oye, que voy a salir de casa, me he olvidado de la cebolla. Oye, ¿has visto mi cebolla? Y cuando miráramos la cebolla sonriéramos y nos pasáramos la cebolla con una alegría, pues querrían cebolla. Como nos ven todo el día con un móvil en la mano, ¿qué sentido tiene su vida si no tienen un móvil, si no salen ahí? Entonces, primer tip, papá y mamá, si quieres que tus hijos se autorregulan, regúlate tú. Que no te vea santo día con el móvil en la mano. Así, una, no te lo pedirá, y así, dos, tú das ejemplo de que, no, ahora no utilizamos el móvil para comer, pero ¿qué dices? Esto no va con nosotros. O sea, primer tip, la autorregulación de los hijos empieza con la regulación de papá y mamá. Segundo tip, más presencia y más cuerpo. Es decir, el ideal de vida de familia, cuanto más digitalizada, cuanto más virtual, cuanto más de realidad aumentada y de todo esto que nos está llegando, más necesita de presencia y cuerpo. Entonces, todo lo que podáis hacer en familia, de estar presentes, pero no presentes solo con el cuerpo, aquí cocinando, pero con la cabeza en otra parte, no, de poder hablar y de tener cuerpo, tocar, estar, jugar con cosas físicas, mejor. Y luego yo diría, cuanta más vida en colectivo y salir del ostracismo y de la individualidad, también mejor. Entonces, mejor pasar un rato jugando a no sé qué, de la Play, de la Switch o de lo que quieras, mejor si jugamos fuera con la naturaleza y con nuestros cuerpos. Pero si llueve o no podemos, o decidimos que media hora el fin de semana nos la pasamos dentro, pues compartiendo. Mejor compartido. Nunca te vas a jugar a tu cuarto o toma, te dejo el móvil y me dejas en paz. No, porque esto es, te quito de la realidad de lo que ahora tenemos conjunto. Bien, pues tomamos nota. Lo del modelo me recuerda mucho también a Gregorio Oruri, a que admiramos muchísimo, ¿no? Que dice que el principal órgano Fantástico, sensitivo Gregorio. es el ojo y es muy cierto, la verdad es que muy cierto. Y ya que estamos en esa parte ya más práctica de la entrevista, ¿podrías darnos algunas alternativas al alcance de todo? Al alcance de todos. Sí, yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que en cuanto quitamos pantallas, la alternativa es, pues te fastidias, pues ya está, pues no hay nada, pues ahora te aguantas. No, oye, el cerebro infantil tiene poco desarrollada su parte del lóbulo prefrontal, por lo tanto, la voluntad y la capacidad de pensar alternativas es lo que menos desarrollada está. Quien debe forzar su voluntad y desarrollar alternativas eres tú, mamá, papá. Entonces, cuando quitas las pantallas de las horas de comer, de las horas de irse a dormir o del efecto chupete de entretener o tener a los niños calmaditos, debes tener 10, 12, 15 alternativas preparadas. No vas a dejarles solos y desprovistos con su rabia de, ¡oh, qué rabia, me han quitado las pantallas! Entonces, alternativas. La primera alternativa siempre y más potente eres tú, mamá y papá. O sea, estate con él, cántale, tócale, hazle cosquillas, déjale que te ayude en la cocina. Es que es muy pequeño, pues que rompa hojitas de lechuga en trocitos pequeños, que esto yo creo que a partir del año se puede. Luego no sé si se puede comer la lechuga que un niño de 1 año ha cortado en trocitos pequeños, pero habrá colaborado a preparar la cena entre todos. Entonces, la primera alternativa somos nosotros, los papás, las mamás. La segunda alternativa son los hermanos y los compañeros. Hijos únicos se distraen menos, por tanto tiran más de alternativa 1, de mamá y papá. Hijos con más compañeros, con más con hermanos en casa, tiran los unos de los otros. Y a veces acaban tirándosele del pelo, pero se distraen los unos a los otros. Luego, otras alternativas. Yo abogo por las cosas más sencillas.
ahora que todos tenemos a los mensajeros y a los riders que nos traen cantidad de cosas en cajas de cartón y en bolsas de papel, no las tiremos, por favor. En la escalera de vecinos, en la comunidad, colgad un cartel: que nadie tire una caja de cartón, una bolsa de papel. Los vecinos con niños más pequeños tienen prioridad. Entonces, si sabemos que cuando hacemos un regalo a un niño, lo más potente es el papel que lo envuelve y la caja de cartón, pongamos cajas de cartón. Ya no te digo si llega alguien a cambiarse una lavadora, una nevera. ¿Os imagináis aquellas cajas? Es que es divino. Pero aunque venga un rider con una cajita de zapatos o con una bolsa de comida, se pinta, se agujerea, se deja jugar, se rompe y se empapela la parte de abajo de una mesa. Entonces, vamos a dar alternativas muy fáciles, cero coste, para todo el mundo, y que cuando se rompen, se pintan, se machacan, van al container directo. No hace falta comprar ningún juguete. Los mejores juguetes son los que se improvisan. Y si tenéis oportunidad, al aire libre. Los palos y las piedras, no sé si os acordáis de un anuncio de hace unos años, de un niño que encontraba un palo. Bueno, pues los palos, las piedras, los troncos, las hierbas, las hojas siguen siendo los mejores juguetes. Absolutamente de acuerdo contigo. Fíjate que nosotros abogamos mucho desde la Fundación Aprender a Mirar y desde la asociación el hecho de redescubrir la importancia y la necesidad del juego infantil. En esa línea, Wi-Fi es una guía de juegos infantiles para ese ocio sin pantallas, que forma parte de ese proyecto chulísimo que estamos desarrollando en colegios y en el que facilitamos, ¿no?, de muchos materiales para las familias, ¿no?, con niños de 0 a 6 años. Realmente creo que es un proyecto... Pues una muy buena guía. La verdad que sí. ¿Qué más? Otra pregunta por aquí. ¿Los niños y niñas con trastornos de hiperactividad u otros son más vulnerables ante las pantallas? Bueno, esto tendríamos que ver estudios muy concretos. Lo que sí sabemos es que hay niños a los que las pantallas atrapan más que a otros. Y sabemos que las pantallas tienen este poder de secuestrar la voluntad y la atención. La atención que prestamos a las pantallas no se llama atención voluntaria, sino atención secuestrada, porque sobre todo por parte de los niños. Entonces, los niños con trastorno de déficit de atención, a veces se utiliza la pantalla, por lo que yo sé, en según qué coles se utilizan las pantallas porque es una forma de conectar al niño con el contenido que quieres que contacte y que no llega a conectar solo a través del contacto personal o del contacto visual. ¿Se pueden utilizar en este caso las pantallas? Yo diría sí, muy mesuradamente. Y en casa igual. Ahora, si sabemos que hay otras cosas que atraen a estos niños y que les pueden entretener y aportar el beneficio de más serenidad, o sea, todo lo que sea para ganar más serenidad, mejor. Y esto los papás y las mamás lo sabéis, porque si observáis a vuestros hijos, sabéis qué es lo que le aporta más serenidad. Eso está muy bien. Claro, yo supongo que quizás ahí se refiere más que un niño o una niña con hiperactividad, pues puede ser más vulnerable a la hora de engancharse, ¿no? Sí, está mucho. Es posible, pero no conozco estudios. A ver, otra pregunta por aquí. Ya estamos terminando, pero sí que me gustaría no dejar de responder a nadie. A ver, quisiera preguntar sobre el uso de aprendizaje con pantallas en las escuelas. En la de mis hijas tiene 2 plataformas, 2 de lectoescritura y otra de matemáticas. Pero claro, no nos dice la Bueno, edad. yo creo que esto es si en primaria, que es cuando se empiezan a utilizar estas plataformas, estas aplicaciones. Si la utilización es durante unos minutos, no durante toda la clase de lo que sea, o hay unos días en la semana en que se utiliza esta aplicación, pero otros días en que no. Es decir, todo puede tener un buen soporte digital, todo, pero que sea un soporte que dé más creatividad, más capacidad de gestionar al niño, que no se la quite, que no le aborregue, ¿no? O sea, para hacer trazo o para hacer sumas, las hacemos mejor de otras maneras. Y entonces confiar
en que los maestros que han decidido entrar a través de estas plataformas, aplicaciones o usos de tabletas o de móviles, saben lo que hacen. Y si no, preguntar. Es decir, preguntar no pone nada en entredicho, sencillamente pide para que te expliquen. Y luego dialogad, que es muy interesante. Eso es muy importante. Dialogar, la comunicación es uno de los tips prioritarios que deberíamos tener con nuestros niños y niñas. Y con los maestros. También, absolutamente de acuerdo contigo, Ana. Mira, quiero aprovechar, creo que ya estamos, ya quería finalizar, pero sí que me gustaría que, como siempre hablas de disciplina positiva, pues a ver si podías poner algún ejemplo también para que nos llevemos a casa. Bueno, llamamos disciplina positiva a una forma de explicar la relación padres-hijos que se basa en el respeto. El respeto de los adultos a los niños y el respeto de los niños a los adultos. Y Me ha los gustado mucho adultos, esto. es lo en lo que se basa. Es decir, el adulto tiene más capacidad, por su edad, de hacerse cargo de las necesidades de los niños. He dicho necesidades, no caprichos. Sí. O antojos, necesidades básicas, y el adulto debe hacerse cargo y asumir y dar respuesta a estas necesidades, pero generando siempre un contexto donde el respeto sea mutuo. La misma dignidad que tiene un niño, por pequeño que sea, la tiene un adulto, su mamá, su papá. Y esta dignidad debe respetarse siempre. Esto no tiene nada que ver con la autoridad, tiene mucho más que ver con el afecto auténtico y con las expectativas positivas respecto a la vida. ¿Y qué más expectativas vamos a tener que sobre la vida de nuestros hijos? Me encanta, sabes que me ha gustado mucho, Ana, la palabra respeto, porque muchas veces no se entiende bien y etimológicamente es muy interesante, porque respeto yo creo que no es ni estar demasiado cerca, que es el control, el yo lo hago por ti, Esto, ¿no? que el niño no se caiga, qué tal, ni en la distancia que ni siquiera tu hijo o tu hija tienen ninguna mirada, ¿no? Porque el respeto es estar ahí en ese punto, ¿no? Donde tú atiendes sus necesidades, que muy bien dicho, no son los caprichos, sino necesidades, ¿no? Muy importantes. Me ha gustado muchísimo esta pregunta. Y vamos a ver, la vida, aquí me preguntan, me dicen, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero la vida no ayuda. Trabajo, familias monoparentales, falta de tiempo. ¿Qué hacemos? Mira, me gusta que sea esta la pregunta para cerrar y voy a dejarlo con un mensaje. Cuando vemos que gestionar las pantallas en familia es complicado, y realmente lo es, parece, como dice esta pregunta, que el mundo nos va en contra, yo recuerdo cómo el mundo ha parecido ir en contra de iniciativas que ahora nos parecería raro que no existieran. Pongo un ejemplo. Cuando hace 10 años empezaron la campaña seria de no dejar fumar a los fumadores en espacios cerrados, la gente decía, esto no lo cumplirá nadie, ya verás tú, esto se lo van a saltar todos. Y hoy en día, incluso dentro de un vehículo privado, si papá o mamá fuman y hay un menor, se puede sancionar al adulto que fuma dentro de un vehículo cerrado, privado, con tu hijo. 10 años. Cuando hace más o menos 50 años, unos locos con melenas iban en Zodiac delante de barcos balleneros y se llamaban Greenpeace para defender todas las especies del planeta y el clima, nos parecía que estaban locos. Y hoy son los que han impulsado que el mundo se reúna cada año para hacer lo que pueda para el medio ambiente. Los derechos de nuestros hijos, aunque parezca que vamos a contracorriente, que vamos en Zodiac, o que no dejaremos de fumar nunca, sin duda van a acabarse imponiendo, porque es la salud de toda la sociedad lo que se está jugando. Entonces, mamás y papás, que os parece que sois raros, sois esta gente pionera en defender a vuestros hijos y a los hijos de los demás también. Ana, muchísimas gracias. Ana Ramis, ha sido un lujo. Creo que bueno, va a servir pues, para muchísimas familias. Les has dado herramientas, tips y ese pensamiento crítico, ese buscar realmente qué es lo que está ocurriendo con las pantallas de forma muy objetiva. Yo me quedo con ese mensaje que también me lo hago muy mío,
que es que como sociedad todos y todas somos responsables de la salud y el buen desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros por la oportunidad.